Bueno, el ZAS Eguna de Zarautz que hoy celebramos es una herramienta para ZAS, para la red antirrumor vasca, absolutamente fundamental en el ejercicio también de intentar de alguna manera sensibilizar en clave de derribar estereotipos y prejuicios que existen en la ciudadanía, en nuestras sociedades, en relación a las personas migradas. Y vamos a contar con Jon Maya y con pues su buen saber hacer, dirigiendo un conversatorio interesante donde las personas migradas nos van a poder contar en primera persona cuál ha sido su experiencia y también cómo abordan las reflexiones en materia de migración en este marco, donde además estaremos acompañadas y acompañados por la Bertsoskola de Zarautz, que que pondrá también el punto festivo a este ZAS Eguna de hoy. Garai bateko emigrazioa eta oraingoa azkenean deno dakigu emigratzeko motiboak nahiko antzekoak izaten direla. Azkenean jende gehienak emigratzen duenean bere gogoaren kontra egiten du eta beti arrazoi negatiboengatik, normalki, ezta? Amets baten bila doan estudiantea Inglaterrara Zarauztik, ezta? Da miseriatik iesi, gozetik iesi, gerratik iesi, bizitza berri bat hastera. Eta gero, arrazoi ez gain, harrera herrietan, iristen diren herrietan ere, nik uste dut gauza asko errepikatu egiten direla, ezta? Euskal Herrira estatutik Frankoren garaian etorri zirenak, eta orain Afrikatik, Hego Amerikatik edo Europa ekialdetik etortzen direnak ere, antzeko egoera bizitzen dituz askotan, lan prekarioak, klasismoa, aurre iritziak, klitxeak, estigmatizazioak, eta hori ere gertatzen da, ez da lehen bezala orain. Eta nik uste dut interesantea dela bi migrazio historiko horiek, gure lurrera iritsi diren bi horiek, parean jartzea eta kontrastatzea eta konturatzea nola historia errepikatzen den, eta zer egin dezakegun ez errepikatzeko. Yo creo que estos espacios nos sirven a las mujeres para poner en valor nuestra presencia, nuestra voz, ¿no? De decir, estamos aquí, queremos contribuir a esta sociedad vasca desde donde estamos, con nuestros trabajos, con nuestras habilidades, con nuestros capitales que traemos desde el país de origen. Desde el año 2009 hasta la actualidad hemos asesorado y acompañado cerca a 5.000 mujeres que están trabajando, sobre todo cuidando a personas mayores dependientes. Entonces, acompañamos, asesoramos en sus itinerarios formativos a lo largo de la vida, ¿no? Porque creemos que tienen que formarse para cuidar y también reivindicamos el hecho de que ese trabajo de cuidados como internas tiene que desaparecer. Denok gara mundu, han edo hemen jaio, kolore bat ala bestea. Guztiok gara gizaki, guztiok merezi dugu munduan leku bat. Senegalen, Perun, Errumanian, Ginean, Zarautzen.